Buenas tardes. Voy a empezar a grabar. De hecho tengo apagado mi audio, me estoy dando cuenta. Listo, ya tengo la bocina. Muy bien. ¿Me pueden confirmar si ven la presentación? Si fueran tan amables. Gracias, Jessica. Gracias, Lucero. Muchas gracias por conectarse. Sí tenía como la duda al momento de que tuve que cambiar los horarios de esta semana. Me da gusto que hayan podido estar conectadas. Y pues felicidades, ya prácticamente están a punto de cerrar lo que es su módulo 3, una semanita. Y es una semana muy padre porque realmente nos da la posibilidad de volver a repasar lo que ya pudimos desarrollar en las semanas previas. Y que si por algo no nos salió, ya en este momento tenemos la posibilidad de volver a identificar qué es lo que nos hizo falta y en ese proyecto integrador y el foro de integración ya poderlo aterrizar. Entonces, digámoslo así, es más fácil incluso que las semanas pasadas porque no vemos algo diferente, ¿no? Más bien lo que vamos a hacer es repasar. Y justo en esta sesión, que de ahí el nombre de la semana, que es semana de integración, lo que vamos a hacer es nuevamente traer a colación y practicar con los conceptos que en su momento vimos de intención comunicativa, cuáles eran los elementos de una reseña comparativa, cuáles son los elementos de un ecosistema y ramas de la biología. Eso lo vamos a volver a practicar, lo vamos a volver a repasar con los quiz que en su momento realizamos. Después vamos a pasar a las dudas que pudieran tener sobre las actividades de esta semana. Y bueno, propiamente lo que tendría que ver con la intención comunicativa, me salté los otros apartaditos porque yo sé que me han seguido en todas las sesiones y pues ya a este punto ya sabemos que necesitamos revisar todos los recursos de la semana, todas las instrucciones de nuestras dos actividades a detalle, revisar las grabaciones si no nos pudimos conectar y sobre todo no quedarnos con dudas, ¿verdad? Entonces esto ya lo hemos ahora sí que dialogado en sesiones pasadas, así que lo omitimos. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es pasarme al apartadito donde en su momento estábamos revisando lo que eran fragmentos de diferentes textos para poder ubicar cuál era su intención comunicativa. Porque en este caso tenemos en el punto 6 de lo que es el proyecto integrador, no sé si ya igual podemos empezar con eso, dedito arriba, si ya pudieron revisar cuáles son las instrucciones y el formato del proyecto integrador. Excelente, muy bien. Entonces, si recordarán el punto 6, y es bien importante identificarlo, porque aunque lo hemos trabajado en otras semanas, cuál es el tipo de texto o cuál es la intención comunicativa del autor, justo cuando llegamos al punto 6 que nos dice, explica cuál es la intención comunicativa y la postura del autor de cada lectura, ahí empiezan a hablar prácticamente de qué consideran ustedes que va el tema, pero se les olvida poner si es un texto narrativo, texto informativo, texto descriptivo, informativo y demás, que es realmente a lo que se refiere la intención comunicativa. Entonces, esto que ahorita vamos a repasar te va a ayudar justo para el punto 6 del proyecto integrador. Veo que se está conectando Victoria. Victoria, bienvenida. Y aquí lo tenemos, ¿no? De hecho, para hacerlo un poco más interesante, porque ya sé que en su momento lo revisamos, vamos a ver qué tanto es lo que nos acordamos, ¿va? Aquí tenemos este pequeño fragmento y nos dice, el lienzo La Mona Lisa de Leonardo da Vinci representa un retrato a medio cuerpo, el cual se superpone a un paisaje con dos atmósferas, una cálida a la inferior y otra fría a la superior. El cuerpo de la mujer forma una pirámide desde la cabeza hasta la base del cuadro. Su rostro aparece ligeramente ladeado, mientras que las manos están cruzadas y superpuestas sobre el brazo del asiento. Tanto el rostro como el pecho y sus manos reciben la misma intensidad de luz. Un velo cubre su pelo suelto, como símbolo de castidad. La mirada se dirige al espectador y la comisura de sus labios parece bosquejar una ligera sonrisa.
Ese es nuestro fragmento. En base a lo que estás viendo en la lectura, ¿qué consideras que sería? ¿Un texto narrativo, un texto informativo o un texto descriptivo? Y Jessica rápido responde. Vamos a ver qué es lo que opinan las demás, porque justo este es el momento para poder, si nos equivocamos, poder reubicarlo, ¿no? Destacar las características que tiene esta lectura para poderlo aterrizar. Lucero nos dice 2, que entiendo que 2 sería texto informativo. Y Victoria dice descriptivo. Muy bien. Y Lucero dice 3. Ok, coinciden. Muy bien. Sí, al final, esto que tenemos aquí ciertamente es un texto descriptivo, porque prácticamente lo que está haciendo es describirnos una pintura, ¿no? Y nos da detalle de esa cosa como tal. Y esto va a ser bien importante porque a veces este tipo de texto o este tipo de intención comunicativa la solemos confundir a veces con el expositivo. A veces creemos que el texto expositivo podría ser un texto descriptivo. Y es que se parecen, ambos nos dan información que tratan de explicarnos algo o darnos muchas características de un tema o algo en específico. La diferencia es que este que tenemos aquí nos está describiendo una cosa y el descriptivo, o cuando la intención del autor es descriptiva, justo sí nos describe, sí nos explica, pero es una cosa en particular. Y el texto expositivo, cuando nos explica o nos describe, es un conjunto de cosas las que nos llega a explicar o nos llega a describir, o un tema en específico. Y el texto descriptivo va más enfocado a describirnos un algo, un alguien o una cosa. Esa sería como la diferencia en relación al descriptivo. Hola Maricesi, bienvenida. Entonces, justo es identificar, ok, yo veo que el autor me está describiendo cosas, está siendo muy específico con cualidades, características de una sola cosa o varias cosas que componen un tema. Porque si fuese de varias cosas que componen un tema, podríamos pensar que tendría que ser expositivo. Pero si es una sola cosa, es una sola situación o una persona, entonces estaríamos hablando de que es descriptivo. ¿Sale? Entonces aquí, efectivamente, las tres coincidieron. Estamos hablando de un texto descriptivo. Entonces la idea es como tratar de en esos pequeños fragmentos o en la lectura completa en general, identificar las características de lo que observamos que nos dice el autor. Y eso es lo que nos puede ayudar, como las palabras claves o las cuestiones claves, a poder identificar su intención comunicativa. Vamos al siguiente. Y aquí tenemos otra nota, ¿verdad? Nos menciona, la coordinadora aseguró que las escuelas no están en condiciones de regresar al formato presencial a clases. La dirigencia de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, acordó que sí habrá inicio de clases en las escuelas de 28 entidades, solo que a diferencia de lo que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo harán a distancia porque no hay condiciones para hacerlo de forma presencial. Y bueno, acá allá abajo tenemos la referencia bibliográfica, ¿verdad? Lo que es la fuente de consulta prácticamente. Muy bien. Dice Lucero, sí, los confundo el descriptivo con el expositivo. Perfecto, sí, es que los dos hablan a mucho detalle o describen. La diferencia es cuando es una cosa o cuando es como un tema completo. Y aquí Jessica nos dice que sería informativo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son como los elementos que nos está brindando el autor? ¿Qué intención tiene con esa información? Lucero coincide que es informativo. Victoria dice comunicativo, que creo que se refiere a informativo.
Dice Lucero, tiene la intención de informar. Perfecto, es que no hay más, o sea, sí nos da como detalles, pero con la única intención de informar. Entonces, justo es un texto informativo. Y al final también es fácil ubicarlo hasta por la misma referencia, porque aquí nos está diciendo el Sol de México, ¿no? Y el Sol de México, si recordarás, es un periódico. Entonces, lo que son las noticias, lo que tiene que ver con el periódico, son ejemplos de textos informativos. Dice Maricé, sí, porque está hablando sobre algo. Bien, y en ese hablar sobre algo tendríamos que identificar qué quiere que hagamos con ese algo. Y aquí es meramente informarnos. Si nos fuéramos al texto de la Mona Lisa, ahí con eso de lo que habla el autor, lo que está haciendo es que quiere que conozcamos lo que es la pintura de la Mona Lisa. Entonces ahí su intención es describírnosla para que la podamos conocer. Y acá la intención de esta información es tal cual darnos la nota, informarnos nada más. No persigue algo más con la información que nos muestra. Vamos al siguiente. Y este también es un poco más sencillo. Nos dice, ¿cuánta tierra necesita un hombre? De León Tolstoy, 1883. Tan pronto como Pajón y su familia llegaron a su nuevo lugar de residencia, él solicitó su admisión en la comuna de un pueblo grande. Trató directamente con los ancianos y obtuvo los documentos necesarios. Se le proporcionaron 5 porciones de tierra comunal para que él y su hijo la usaran. Esto es, no es cierto, 125 acres, no todos juntos, sino en diferentes campos. Además del uso de los pastizales de la comuna, Pajón construyó los edificios, y compró ganado. Tan solo de la tierra comunal tenía 3 veces más que en su antigua casa y la tierra era excelente para el trigo. Por ahí un micro, denme un segundito. Ya lo apagamos. Muy bien. Veo que Cintia se nos une. Bonita tarde, Cintia, bienvenida. Y bueno, ¿qué creen? ¿Qué es lo que encuentran en las características de la información que nos da el autor a través de esto que nos cuenta? Porque al final todos los autores nos van a dar información. ¿Qué intención tiene con esa información? Es la que nos puede, como dar la pauta de qué tipo de intención comunicativa es, ¿verdad? Ok, Victoria, no te preocupes. Mencionábamos que qué tipo de texto, qué tipo de intención comunicativa es lo que estamos viendo aquí. Dice Maricé, si está narrando una historia, perfecto. Nos damos cuenta que con la información que nos da, está narrando una historia, ¿verdad? Porque sí habla de distribución de tierras. Ya en su momento vimos en la semana 1 lectura sobre la política agraria, pero aquí nos lo platica a manera de historia, o sea, realmente nos está contando la historia de un personaje y su familia, ¿no? Y nos cuenta varios elementos, brinca de un elemento a otro, o sea, no tiene como una línea. Y al final te das cuenta que justo lo que está haciendo es contarnos una historia, ¿no? Aparte de que por sí solo, hasta cierto punto, el título y cómo empieza a escribir, cómo nos empieza a contar qué es lo que le pasó al sujeto y nos da un contraste con el tiempo en pasado y presente. Entonces, definitivamente ahí es donde está como el eje temporal que suelen tener los textos narrativos, ¿no? Entonces, por lo tanto, efectivamente nos damos cuenta que es eso. Ejemplos de textos narrativos, eso también nos puede ayudar, porque al momento que encuentro en mi bibliografía, a lo mejor ese tipo de texto narrativo, es también más fácil ubicarlo, ¿no? Por ejemplo, ahí en una de las actividades que teníamos, era la de la muerte, no pide permiso, y era un cuento, ¿verdad? Ese era un texto narrativo. Pueden ser cuentos,
¿qué más puede ser un texto narrativo aparte de los cuentos? Novelas, perfecto, muy bien. Ya lo decían por ahí, historias. Entonces, una historia, una novela, un relato, un cuento, fábulas, muy bien. También serían ejemplos de textos narrativos. Perfecto. Y también en su momento llegamos a confundir lo que es un texto descriptivo con uno narrativo, porque lo que vemos es que hay autores muy descriptivos en lo que nos platican, o sea, empiezan a platicar a lujo de detalle las cosas. La diferencia que decíamos, el descriptivo se basa en un objeto, describirnos ese objeto, describirnos una persona o describirnos una acción en específico. Y ya si nos vamos al narrativo, puede estar describiendo a lujo de detalle, pero ya no es una sola cosa, pueden ser varias cosas o pueden ser varias situaciones, y es ahí cuando ya encontramos la historia, cuando ya encontramos el relato, y es donde se va a diferenciar de un texto descriptivo. Aunque nuestro autor, que está comunicando algo a través de un texto narrativo, describa cosas a lujo de detalle, la diferencia es que son varias cosas mezcladas en una historia. Y ahí es donde ubicamos entonces que se trata de un texto narrativo. Muy bien. Vamos entonces al siguiente. Vamos a ver cuál aparece. Y aquí tenemos, este no lo puedo hacer más grande más que así. Ahí está. Nos dice, y el hombre creó las nubes. Las nubes son esa condensación de agua que decora nuestra atmósfera con una inmensa variedad de formas y texturas. Según el Atlas Internacional de Nubes, existen hasta 10 géneros básicos de nubes dependiendo del lugar donde se forman. Podemos encontrar nubes altas que se originan por encima de los 6.000 metros, como por ejemplo cirrostratus, cirrocumulus y cirrus. Nubes medias formadas entre 2.000 y los 6.000 metros, como altostratus y altocumulus. Y nubes bajas originadas a 2.000 metros, como máximo stratus cumulus y nimbostratus. Pero existe otro tipo de nubes que se forman de manera artificial. Estelas que surgen del motor de las aeronaves, cúmulos que nacen del vapor del agua y de los aerosoles. Masas de aire caliente generadas por la actividad en las plantas industriales. Son las denominadas antroponubes, ya que su formación es consecuencia de la actividad del ser humano. El estudio de esta nueva clasificación de nubes permite conocer el impacto que tiene en el clima sus alteraciones atmosféricas. Y entonces, este pequeño fragmento justo nos está describiendo muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Un texto expositivo o un texto descriptivo? Expositivo, muy bien, porque sí nos está describiendo las nubes, pero varias, ¿verdad? Y de hecho metió otro tipo de clasificación que dice que serían estas nubes que les llaman antroponubes, ¿no? Entonces ahí está, sí está siendo descriptivo porque nos dice a qué altura, nos da sus nombres, y podría ser aún más descriptivos en decirnos cómo es cada tipo de nube, pero está abarcando todo un tema, no una sola cosa. Entonces ahí es donde ubicamos que se trata de un texto expositivo en lugar de un texto descriptivo. Si solo nos hablara de un tipo de nube, es donde lo pudiéramos identificar. Solo quiere describirnos esa nube para que lo conozcamos. Pero si me describe varios tipos de nubes, entonces lo que el autor quiere es que yo conozca todo el tema, no solo una cosa. Entonces ya me está explicando para que yo pueda conocer más. Y es ahí donde ubicamos entonces que se trata de un texto expositivo. Entonces yo creo que ya con esas características que nos ayudan a diferenciar, ya no vamos a tener tema con eso. ¿Dudas, preguntitas hasta ahorita? Perfecto, muy bien. Vamos entonces al siguiente. Muy bien, nos dice por acá, a cocinar
nos habla de una receta de un pastel de un brownie de Carlos V, nos da pasos para poder hacer la mezcla, que tiene que ver incluso hasta los utensilios que vamos a necesitar. Parte de eso es preparar el horno a 180 grados centígrados, mezclar 3/4 de taza de cocoa, huevos, mantequilla, azúcar, harina, y después nos vamos prácticamente a hornear una vez que se ha mezclado todo eso, incluyendo lo que es el chocolate, ¿verdad? Después nos habla de cómo poder cremar el chocolate, que podría ser incluso hasta como la parte del betún. Y por acá nos da los ingredientes, ¿verdad? Y rapidísimo, este realmente tendría que ser el más fácil de todos, ¿no? Porque nos da instrucciones, nos da pasos, nos da órdenes de cómo hacer algo, cómo ejecutar algo, y eso va a ser un texto instruccional. Y lo estamos viendo con la receta, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces, justo, pues estas son las intenciones comunicativas de los autores, y que mencionábamos, esto lo íbamos a encontrar o lo necesitamos identificar en la parte de la intención comunicativa del autor, ¿verdad? Ahí es donde lo vamos a requerir. En la parte 6 del proyecto integrador, tú tienes 2 lecturas. Hay que leerlas, hay que tratar de identificar qué es lo que quiere hacer con la información que nos muestra cada lectura de cada autor, y es ahí donde tenemos que identificar cuál de los 5. Incluso aquí me hace falta una intención comunicativa. ¿Alguien identifica cuál es la intención comunicativa que no vimos? De hecho, parte de eso se va a tratar su módulo 5. Dice Lucero, argumentativo. Exacto. El texto argumentativo fue el que nos hizo falta. Y justo en el módulo 5 está bien padre, porque parte de lo que vas a aprender es cómo armar un argumento. Ahorita estás viendo como la diferencia entre lo que es el conocimiento científico, lo que tiene que ver con las creencias, lo subjetivo, para que justo conforme vas recorriendo tus módulos, ya puedas identificar los tipos de argumentos que hay, las premisas de las que se componen. Y esto te lleva también incluso hasta a conocer la retórica. Entonces, parte de eso lo vas a ver. Y justo no es otra cosa más que armar un argumento con solidez, que pueda ser confiable, que pueda ser creíble. Y por eso en estos módulos también se hace mucho énfasis en lo que decimos, lo que opinamos, poderlo sustentar en fuentes confiables, poder citar fuentes confiables, porque eso es lo que va armando lo que son nuestros argumentos. Entonces, todo va conectado, y por eso, y tiene un porqué, aunque a veces no lo pareciera, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora al apartado de la reseña comparativa. Esa reseña comparativa la hiciste en... La hiciste, si recordarás, en la actividad número... Fue en la actividad número 1 donde lo hiciste. Dame un segundito para proyectarte el quiz. Y en esa actividad número 1 tenías que hacer una reseña comparativa. Y para poder hacer eso, pues necesitamos hacerlo obvio, ¿no? ¿Y qué va a ser lo obvio? Poder ubicar cuáles son las partes de un comparativo. Tenemos que pueden ser las diferencias, sería el 1. Tenemos que podrían ser las similitudes, 2. Y tenemos que podría ser 3, que sería todas las anteriores. ¿Cuáles serían nuestros elementos de un comparativo? Lucero dice que todas las anteriores. Jessica está de acuerdo. Cintia también. Y es que a veces parece tan fácil y tan obvio, pero se nos llega a olvidar, ya sea porque nos piden un comparativo o porque nos piden una reseña comparativa. Y el error en el que caen la mayoría es que o solo colocan las diferencias o solo colocan las similitudes. Entonces, realmente estamos comparando a medias. Por eso es bien importante colocar los dos.
Y parte de lo que estás aprendiendo en este módulo también es que tenemos que comunicarnos de manera clara, ¿verdad? Y el hacerlo de manera clara, pues tiene que ver con que le puedas permitir a tu lector identificar la información que le quieres transmitir, ponerle orden a la información que tú quieres. Entonces, en los comparativos, por lo general, siempre lo ideal es separar las similitudes por párrafo de las diferencias. E incluso a veces, cuando solo es un comparativo nada más, hasta lo que puede ser como las tablas comparativas nos ayudan bastante para poderlos como diferenciar, ¿no? Entonces puedes hacerlo por tablas, puedes hacerlo por columnas, puedes hacerlo por párrafos. Es lo ideal que puedas separar las diferencias de las similitudes. Para quien no ha leído lo que tú ya leíste y nos estás transmitiendo, pues pueda identificar claramente cuál para ti son esas similitudes y cuáles son las diferencias, ¿sale? Entonces ya también es como esta parte de ser claros con la información, en el sentido de te puedes preguntar, ok, si esto que escribí lo lee alguien más, ¿cómo lo podría interpretar, no? Entonces esa sería como la idea. Muy bien, y después tenemos entonces cuáles son los elementos, pero ahora de una reseña comparativa, ya de una reseña en sí mismo. Tenemos uno, presentación del autor, del texto, las diferencias, similitudes y tu opinión personal sobre lo analizado. 2, presentación del autor, texto, diferencias y similitudes. Y 3, presentación del autor y texto. Jessica nos dice que 1, Cintia dice 2, Lucero dice, perdón, Cintia dice 1, Lucero dice 2. Y Mari Ceci coincide con Lucero. Muy bien, tenemos opiniones divididas. Bien, ok, qué bueno que lo estamos revisando. Realmente, cualquier texto que sea una reseña, esto es lo que lo diferencia de un resumen, es que tiene tu opinión. Si no le pongo opinión, podría ser incluso un comparativo nada más. Pero al momento que tú empiezas a dar tu opinión sobre lo que estás escribiendo, es parte de lo que tiene que ver con una reseña. Si le quito la opinión, podría ser un comparativo o podría ser un resumen, ¿sale? Yo pienso que a lo mejor probablemente eligieron 2 porque recuerdan que la reseña crítica, su punto focal, pues es la opinión, porque estamos hablando de una crítica del autor o lo que sea del tema que vayamos a criticar. Entonces ahí la opinión todavía toma mucho más fuerza en una reseña crítica. Pero en cualquier tipo de reseña, este es un elemento que no puede faltar. Sí, al ser una reseña comparativa, realmente, pues como los actores principales van a ser las diferencias y las similitudes, por eso es un comparativo. Pero al hablar de que es una reseña, sí o sí debe de llevar tu opinión, ¿sale? Dice Lucero, sí, porque tengo muy marcada la palabra conclusión. Muy bien. Y de hecho, la realidad también es que cualquier reseña, sea del tipo que sea, debe de tener una estructura. Incluso esta reseña comparativa va a tener lo que es la introducción, va a tener lo que es el desarrollo y va a tener lo que es la conclusión. Cualquier tipo de reseña. Nada más que aquí en el desarrollo de esta reseña comparativa, los actores principales dijimos que son las similitudes y diferencias. Entonces, es ahí como la carnita de este tipo de reseña. Se vuelve como lo esencial. La introducción, en este caso, va a ser lo que estamos viendo aquí como presentación del autor y del texto. Y que incluso en la misma introducción puedo dar un breve resumen de las ideas principales de la lectura que estoy comparando. Lo puedo hacer, es darle la introducción al lector de lo que voy a comparar. Se puede. Y ya en el desarrollo, al ser una reseña comparativa, es esencial donde se coloca las similitudes y las diferencias.
Y por lo tanto la conclusión, pues queda todavía más claro que ahí es donde tendría que venir nuestra opinión sobre lo que estamos comparando. Digamos que en la opinión de lo que estamos comparando. Eso es lo que pondríamos ya como la opinión final. Podríamos dejar nuestra opinión en la introducción, similitudes y diferencias. Podemos empezar a dar como una antesala para hacerlo como más interesante para el lector, pero en sí la opinión podía no estar en la introducción, en el desarrollo, pero sí en la conclusión. Entonces, es así. Ya la diferencia con la reseña crítica es que en el desarrollo se vuelve más elemental los argumentos que yo armo para poder criticar esa lectura, que es lo que hemos estado criticando, ¿no? Lecturas prácticamente. Si recordarás, la reseña crítica que hiciste te mandó a investigar 2 ciencias, 2 disciplinas con respecto a cuál era su postura de la multiculturalidad en México. Y eso fue para que en el desarrollo pudieras armar argumentos, ideas de lo que investigaste, para poder confrontarlas con la lectura principal, desde tu opinión personal, en base a lo que investigaste, con lo que leíste que era la lectura principal. Entonces esa sería la diferencia. Todas las reseñas tienen opinión. En la reseña crítica, el personaje principal es tu opinión. Y en esta reseña comparativa, pues el personaje principal pues son las diferencias y las similitudes. Pero al ser reseña, todas tienen opinión. ¿Sale? Entonces yo creo que con esto ya quedó más claro, ¿verdad? Y bien importante porque justo a veces confundimos la reseña con resúmenes. Y justo un resumen no lleva opinión, pero una reseña sí. Eso es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo. Muy bien, perfecto. Y que bueno, al final del proyecto integrador, de hecho lo que tienes es una reseña crítica. Te pide que hagas una reseña crítica. Pero entonces para diferenciarlo, ¿verdad? Muy bien. Este fue uno de los temas que íbamos a repasar. El otro tema tiene que ver con lo que eran los elementos de un ecosistema y lo que tiene que ver con ramas de la biología, ¿verdad? Como tal, bueno, puede haber una que otra rama por ahí, pero en sí, lo que te pide tu proyecto integrador, en la tabla, donde es como, pues es como un comparativo hasta cierto punto de ambas lecturas, lo que te pide es que identifiques qué tipo de ciencia es la que enmarca o la principal en cada lectura, ¿verdad? Más que ramas de la biología, te pide que identifiques las ciencias que están detrás, ¿no? Pero vamos a repasar esto. Nos dice por acá, elementos básicos de un ecosistema. Tenemos 1, medio ambiente, 2, medio ambiente y organismos, y 3, medio ambiente, organismos, factores bióticos y abióticos. Esto está muy fácil. Perfecto, rápido la ubicaron. Y se vuelve importante porque así conforme vayas avanzando en módulos, te van a pedir que armes otros tipos de textos y esos textos a lo mejor pueden estar basados en algo que tenga que ver con la biología implicada, algo que tú ya viste aquí. Entonces, tenerlo bien claro te puede ayudar en módulos posteriores. Y efectivamente está lo que es el medio ambiente, lo que son los organismos, sean vegetales o animales, o incluso microbios, y tenemos los factores abióticos, que es lo que tiene vida, y la relación que pueda tener con lo que no tiene vida, que son los factores abióticos, ¿verdad? Y que no voy a decir más, porque justo ahorita vienen a continuación para recordar cuáles eran, ¿verdad? Bien, tenemos aquí, nos dice, ¿qué es un factor abiótico? 1, organismos vivos. 2, el suelo, el aire, el agua, las rocas. Y 3, animales. Ya tenemos un 2 por ahí. Otro 2. Muy bien, es todo aquello que no tiene vida, pero que se vuelve súper importante en el ecosistema, ¿verdad? El aire, el agua, las rocas.
esencial para poder tener lo que es un medio ambiente equilibrado. Perfecto, vamos a la siguiente y nos dice que estudia la ecología. Vamos a ver qué tanto recordamos de las ramas. Nos dice, 1, se enfoca en el conocimiento de los seres vivos del reino animal. 2, se centra en el estudio del contenido genético que se encuentra en el ADN. 3, estudia las interacciones de los seres vivos y su entorno o hábitat, así como los ecosistemas que lo conforman. Muy bien, perfecto. No cabe duda, ¿verdad? Ok, vamos a hacerlo más difícil. Efectivamente, estudia esa interacción entre los seres vivos, su entorno, hábitat y el ecosistema, ¿verdad? ¿Alguien identifica qué rama sería la primera? La que me dice que se enfoca en el conocimiento de los seres vivos del reino animal. ¿Cuál es la rama de la biología que estudia los animales? Les voy a dar una clave. Yo creo que con esto ya se van a acordar. Empieza con Z. Muy bien. Sí, Victoria, nada más corregimos esa Z. Perfecto, así es. La zoología es la que estudia al reino animal. Muy bien. Y la que estudia el contenido genético, ¿cómo se llama la rama que estudia el contenido genético? Perfecto. No recuerdo quién cuando lo vimos. En todas casi nos ponía genética, ¿verdad? Y aquí efectivamente es la genética. Muy bien, excelente. Bien, ¿y por qué te sirve? Porque en algún momento te van a poder investigar sobre algún tema que tú puedas elegir. Entonces, si te quedaste con ganas de conocer más a fondo alguna de las ramas, tener presente cuál es o ya tener por ahí en stand-by el tema, cuando te pidan investigar sobre algo libremente, pues te va a ayudar. Nos dice, ¿qué estudia la fisiología? 1, investiga los microorganismos, seres vivos, unicelulares, de tamaño muy reducido, solo visibles a través de un microscopio, como las bacterias, las arqueas, los protozoos y los virus. 2, se especializa en el conocimiento de las estructuras y funciones de la célula, que constituye la unidad primordial de todos los seres vivos. Y 3, se dedica al conocimiento de los procesos de los órganos, es decir, las funciones que realizan a partir de un conjunto de células, tanto animales como vegetales. Tenemos por aquí un 2. Tenemos 2, 3, 3. Bien, fíjate, Cintia, que justo el 2 y el 3 se parecen mucho, porque el 3 nos dice conocimientos de los procesos de los órganos y nos habla de un conjunto de células. Y el 2 nos habla de conocimiento de las estructuras y las funciones de las células. O sea, los dos nos están hablando que conocen o van a estudiar parte de lo que tiene que ver con la célula, ¿verdad? Tenemos que ubicar qué de las células o cuál es como la idea principal que nos dice el concepto. Por ejemplo, la 3 nos dice que lo que hace es estudiar las funciones y los procesos de los órganos. En sí, lo que nos está diciendo el 3 es que busca estudiar el proceso de los órganos desde la función celular que tienen, pero en sí la C, la que está estudiando, son órganos como nuestro corazón, nuestro pulmón y su función que tienen. Y la 2 nos dice que va a estudiar la estructura, la función de la célula, y por acá nos dice que constituye la unidad primordial de todos los seres vivos. O sea, nos está diciendo que la célula es la que constituye a todos los seres vivos. Y sí, somos un conjunto de células, ¿no? Entonces, la 2 sería la biología celular, porque lo único que le interesa estudiar son las células.
Nada más. Y la 3 me está hablando de que estudia a los órganos y sus procesos y sus funciones. La 3 justo sería la fisiología, porque la fisiología, fisio hasta cierto punto, no tal cual, fisio tiene que ver con físico, pero le interesa estudiar la función de un órgano. Por eso ella va a estudiar tu corazón, va a estudiar tu pulmón, y cuando nos dice que estudia las funciones de un conjunto de células, quiere decir que va a estudiar todas las otras células que están implicadas con ese órgano, con ese corazón, con ese pulmón. Entonces, con el sistema circulatorio, que es donde está implicado el corazón, las otras células serían la misma sangre, serían las mismas venas, las mismas arterias, el mismo oxígeno, o sea, cómo todos ellos están implicados en la función de ese órgano. Eso sería la fisiología. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a la siguiente, y la siguiente nos dice, son las ciencias fácticas. Ah, porque entonces en ese proyecto integrador, en la parte de la tabla donde te dice qué tipo de ciencia es, puedes decirme son ciencias fácticas, naturales o sociales, o puedes decirme que son ciencias formales. Y si nombras específicamente el tipo de ciencia, pues mucho mejor. Tú ya decides si nombras la ciencia o el tipo de ciencia. Entonces, ¿cuáles serían las ciencias fácticas? Uno, aquellas cuyo objeto de estudio no es el mundo ni la realidad físico-natural, sino los objetos puramente abstractos, como la filosofía y las matemáticas. Dos, aquellos cuyo objeto de estudio son fenómenos concretos, naturales o sociales. Muy bien. Tenemos algunos dos por ahí. Nos faltan unas respuestas más. Victoria nos dice 1. Ok, bien. Vamos a ver. Justo, fíjate, Victoria, que la clave tiene que ver con la palabra fáctica. Fáctica o fáctico tiene que ver con hecho. Y hecho nos lleva a pensar en algo concreto, por lo tanto, objetos o materia. Entonces, las ciencias fácticas tienen que ver con estudiar lo que se puede ver, lo que se puede observar, lo que es tangible, lo que existe y que podemos prácticamente describirlo, porque puede ser un objeto, puede ser una cosa, puede ser un alguien. Eso sería como lo que nos lleva a las fácticas. Por lo tanto, serían la que estudia fenómenos concretos como la naturaleza o fenómenos sociales que podemos observar. Podemos observar la conducta de las personas en una sociedad, es algo concreto. Entonces serían ciencias fácticas. En este caso, justo las ciencias formales, esas serían las que tú habías elegido. La que nos dice por acá, aquellas cuyo objeto de estudio no es el mundo ni la realidad físico-natural, sino los objetos puramente abstractos. Ejemplo clarísimo, las matemáticas. Las matemáticas son algoritmos que creamos las personas, creamos los seres humanos, porque es algo que no existe, es algo abstracto, a raíz de la razón, de la lógica del pensamiento, es como lo construimos. Lo mismo con la filosofía. Entonces, las ciencias formales se basan en lo que no es concreto, lo que no es materia. Y fáctico, recuerda, fáctico tiene que ver con hecho, concreto, entonces cosas, objetos. ¿Sale? Muy bien, perfecto. Excelente. Y vamos a ver, ya ahorita ya practicamos con esa parte, entonces ya pasamos, si no hay dudas, sobre lo que acabamos de revisar, que es un buen momento para comentarlo. Dudas de los tipos de texto, de los tipos de ciencia. A veces también nos perdemos un poquillo con el tipo de ciencia, pero tenemos que ver si lo que estudia o el objeto que analiza, que observa, pero qué tipo de información es la que analiza o la que puede como recuperar de eso que está observando.
Y es ahí donde nos podemos dar cuenta si tiene que ver con algo fáctico, si tiene que ver con algo formal. Bien, entonces ahora pasamos a dudas sobre las actividades de la semana. Ya sea que me ayuden a levantar su manita y los que no pueden levantar su manita, si me escriben en el chat. Tenemos al proyecto integrador, tenemos al foro de integración. Ok, Jessica dice que todo bien. Lucero aplaudió, pero me imagino que se refiere al emoji de que todo bien. Ah, Lucero levantó la mano. Ok, adelante Lucero, si quieres abrir tu micro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda sobre la extensión de la crítica. Ah, muy bien. Sí, prácticamente todas las reseñas, la extensión mínima es de una cuartilla, o sea, hace una hoja, la mínima. Y la máxima, ay, perdón, apagué tu micro, listo. Y la máxima serían 2 cuartillas, 2 hojas. Ok, gracias. De nada, igual, digo, no creo que sea algo que cambie hasta donde yo sé todo lo que es prepa en línea CEP, una reseña, su extensión mínima, sin importar si es comparativa o crítica, es de una cuartilla. Muy bien. Ok. Maricesi levantó el dedito de que todo bien, Jessica también, Victoria dice que no tiene dudas, entonces nada más me faltarías tú, Cintia. Ok, menciona que no tiene dudas. Bien, ¿ya ingresaron a checar de qué va el foro de integración? Dedito arriba si ya tuvieron la oportunidad. Ceci ya dice que sí, Lucero, Jessica también. Victoria y Cintia ya revisaron de qué va. Muy bien. Porque fíjense que a veces lo que pasa con el foro de integración, que a veces empezamos a revisarlo al final de la semana. Y justo el foro de integración, y esto también va a ser yo creo que una regla para todos los módulos, para que no se les olvide. Siempre, siempre te va a pedir varias aportaciones, por lo general mínimo son 5, y lo ideal es que cada aportación la subas en un día diferente de la semana. Si me subes en un solo día las 5 aportaciones, disminuye puntos. En 2 días también, pero no tanto, 3 y así sucesivamente. Entonces, lo ideal es que cada aportación se suba en un día diferente. Eso sería como para que no te disminuya de 4 a 5 días. Entonces, lo ideal es de aquí en adelante para que lo puedas ubicar. Tus foros de integración, que sea de lo primero que revises para que puedas subir tus aportaciones y distribuirlas a lo que es toda la semana, ¿no? Recuerden referenciar de manera correcta sus fuentes. Si tienen dudas, ahí le comentaba a 2 de sus compañeras, es preferible que me escriban en mensajero, por mensajero, diciéndome, esta es mi fuente y entiendo que la referencia debe de ser de esta manera. Y ya yo les digo si sí está bien o no. Esto lo comento para quienes les he estado en sus retroalimentaciones mencionando que no estamos referenciando de manera correcta, ¿sale? Para quienes les mencioné, podemos hacer eso a través de mensajero, antes de que suban su actividad, pueden tratar de armar su referencia, mandarme el link y yo ya decirles si está correcto o dónde presenta oportunidad para que la puedan seguir armando y ya cuando la suban a su actividad, pues esté correcta, ¿sale? Muy bien. ¿Y qué más? Pues ya les hablé del punto 6. Sí, creo que las cosas como que son las que suelen a veces equivocarnos más, ya lo identificamos, digo, ya lo mencionamos, entonces yo creo que no hay problema. Dice Mari, perfecto, muy bien. Sí, ahí esperamos los comentarios en este mensajero. Adelante, Lucero. Me surgió otra duda. Sí. El texto de los rostros de la violencia de México, no, ahorita no recuerdo muy bien cómo se llama, pero el primer texto que viene en el proyecto integrador, ¿lo vamos a referenciar conforme a Prepa en línea? O sea, como si lo tomáramos del recurso,
o... Ok. Fíjense que realmente en la parte de la reseña, en sí lo que ustedes tienen que hacer es, pues en la parte de la introducción mencionarlo, ¿no? Yo en lo personal, cuando se trata de tu actividad de recursos de prepa en línea, no veo como la necesidad de que los tengan que referenciar. Los que a mí sí en los que yo me fijo mucho es en los que ustedes van a investigar. Cuando tú vas a investigar en internet o donde sea y trajiste esa información a tu actividad, es ahí donde me fijo en la referenciación que hacen. Si llegan a omitir fuentes o referenciaciones de recursos de prepa en línea, no lo toma tanto en cuenta porque la página la actividad te está dando el recurso como tal. Solo sí, creo que es la actividad 3 donde vimos que eran 5 lecturas y tenías que poner por qué las fuentes eran confiables o no. Ahí, ya como nos tenemos que empezar a enseñar a referenciar, ahí sí lo tomé en cuenta o hice observaciones, ¿no? Pero si acá en la reseña no me colocan las referencias de prepa en línea, de las dos lecturas no está mal, ¿sale? Si investigaste y no colocaste las referencias, entonces ahí sí es donde me voy a fijar. No sé si con eso pude aclarar tu duda, Lucero. Sí, muchas gracias. Perfecto. No, gracias a ti. Victoria, adelante. Sí, asesora. En la tabla que vamos a realizar, en una parte dice información en Internet. Ahí es donde vamos a poner las referencias y bueno, las fuentes. Perfecto, muy bien. Sí, hay una tablita que nos dice que investiguemos sobre la multiculturalidad y la violencia, ¿verdad? Cómo la combate, cómo la fomenta, la globalización y el Internet. Sí. Efectivamente, ahí justo es donde sí es bien importante referenciar de manera correcta las fuentes donde fueron a investigar sobre eso. Ok, gracias. No, a ti. Muy bien. Ok, Lucero, no sé si bajé tu mano y ahí la habías vuelto a levantar, o era la de Sí, hace ratito. sí, yo tenía, yo comprendí en esa tablita donde dice la palabra internet, porque la cuestión dice, investiguemos cómo la violencia fomenta por medio de la globalización, por medio de la multiculturalidad, perdón, y por medio del internet. Entonces, una es la fomenta y la otra es lo combate. Entonces, yo investigué cómo el internet fomenta la violencia. Ah, ya te entendí. Sí, sí, efectivamente. Sí, la tablita tiene esos tres apartados: globalización, multiculturalidad e internet. Y ahí, Victoria, lo que nos dice Lucero y que es muy cierto es que también tenemos que responder cómo el internet fomenta y combate la violencia. O sea, también tenemos que investigar desde esa postura. Pero para los tres tuvimos que investigar desde cómo el internet fomenta o combate, cómo la multiculturalidad fomenta y combate, y cómo la globalización fomenta y combate. Entonces, de los tres, vamos a colocar las referencias. Adelante, Victoria. Me confundí un poco. Ajá. Entonces, donde dice información en Internet, no van a ir las fuentes, Lo vas a colocar abajito de la tabla. Lo puedes entonces, colocar. De donde hecho, dice ¿sabes qué? No hay problema. Lo puedes colocar en el apartado de cada concepto para que no haya controversia. Donde dice multiculturalidad, ahí puedes ponerme la referencia. Donde dice globalización, en la tablita, ahí me pones la referencia. Y donde dice internet, ahí colocas la referencia. Pero hay que no, investigar también cómo el internet fomenta y combate la violencia. ok. Sí, abajo de cada cosa pongo las referencias. Ándale. Ajá. Exacto. Sí, está bien. Gracias. Muy bien. Dice
Cintia, ¿se pueden poner las referencias hasta el final de la reseña? De lo que investigamos para esa tablita que estamos hablando, Cintia, lo ideal es que la colocamos donde está la tabla. Eso sería como lo ideal. Adelante, Lucero. Era la misma pregunta de la compañera, porque yo siempre pongo las fuentes de consulta hasta el final. Lo ideal es que lo vayamos poniendo en el apartado donde las utilizamos. Generalmente cuando los ponemos al final, tendría que ver con que todo nuestro trabajo se sustentó en esas referencias. Pero si fue solo un apartado y que generalmente todas nuestras actividades son así, son por apartados, entonces lo ideal es colocar la referencia en el apartado en el que se utilizó. Ah, ok, entonces también en la pregunta donde dice que pongamos un tipo de relación de violencia, allí ponemos nuestra referencia abajo de nuestra respuesta. Ajá, lo ideal es que sí. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Creo que volviste a levantar la mano, ¿verdad, Victoria? No, perdón. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Pues entonces, si no hay más dudas, que igual de todos modos recuerden, ahí está Mensajero y me pueden consultar. Me despido, que tengan bonita tarde y en la próxima sesión estaremos repasando nuevamente características de la ciencia, multiculturalidad, diversidad cultural y globalización y elementos de una reseña crítica, que incluso hoy ya los englobamos también, ¿verdad? Que tengan bonita tarde, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, igualmente, asesora.